Lo que hice en el taller fue que, como usted nos comentó, que cuando se hace el CBR sumergido, se debe tener en cuenta la sumatoria de todas las precipitaciones. Entonces yo sumé todas las precipitaciones para un año, como me dieron superior a 1000 milímetros, escogí el sumergido. Correcto. Allá iba yo a decirles también lo mismo. Bueno, en el peor caso, determinar si se tienen las precipitaciones, si están por encima de 1000 milímetros anuales, pues se considera en su mayoría realizar el análisis a través de un CBR sumergido. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué tipo de CBR, y en este caso sería un CBR sumergido. Lo segundo es cuántos CBR o cuántas muestras teníamos. ¿Cuántas muestras teníamos? Eran 27. ¿Cuántas? 27. Ingeniero, no era para el tramo que usted nos dijo. Daban como solamente el análisis había que hacerlo para un tramo. ¿Ok? Que solamente para el tramo 13. Eran 12, 13 para ese tramo. 12 o 13 muestras, no recuerdo ahorita cuántas eran. ¿Ok? Entonces solamente había que analizar esas muestras. ¿Ok? Lo otro era que había que hacer el análisis dependiendo de la metodología de diseño. Si como es mayor de 12, de 5, pues hay que hacer el análisis si es para la ASTO o INVIAS con el CBR promedio. Y la segunda consideración, en el caso de utilizar otro método, realizar el criterio del Instituto de las Partes. Y listo. Eso era el quiz que tenía. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, profe, Sí. está claro. Ok, vamos a dar inicio a lo concerniente a la siguiente variable. La siguiente variable es la caracterización del tránsito. Recuerden que las variables son materiales, que ya está ok, sobre todo materiales granulares. La segunda variable es la subrasante, determinar la capacidad de soporte de diseño, que ya está ok. La tercera variable es el tránsito de diseño. Entonces veamos cómo se hace el análisis del tránsito de diseño. Y sigue la variable del clima, que está intrínseco dentro de las metodologías de diseño a través de las dos principales variables de clima, que es precipitación y temperatura media anual ponderada. ¿Ok? Entonces, para la caracterización de tránsito, ¿qué entienden ustedes cuando les hablo de tránsito de diseño? ¿Ya? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo hay que realizar un tránsito de diseño? Díganme. Ingeniero, el análisis del tránsito para saber cuántos son los vehículos que van a transitar por el pavimento, ¿no? Sí, correcto. Entonces, cuando hablamos de tránsito es eso lo que me están diciendo, correcto. Determinar cuánto es la cantidad de vehículos que van a transitar por la vía que estoy diseñando. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de caracterización del tránsito. ¿Sí? Mirar todos los diferentes tipos de tránsito que van a circular por la vía en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Y ahí vemos que dentro de ese tránsito vamos a encontrar innumerables tipos de vehículos. Desde los vehículos más livianos, que son los automóviles, vehículos medianos, tipo sub, camionetas, las pick-up, camperos, las microbuses, lo que son las busetas, pasando por buses urbanos, buses intermunicipales, buses interdepartamentales, que son buses más grandes, buses articulados, tipo Transmilenio, y llegando a la tipología de camiones, camiones pequeños, camiones medianos, camiones grandes, tipo tractomulas.
Entonces, ahí vamos a tener ya un tránsito que vamos a denominar tránsito mixto, que es todo ese conjunto de vehículos que conforman el tráfico de una vía. ¿Ok? Encontramos entonces de todo tipo de tránsito. Hay una serie de conceptos básicos que debemos considerar y tener en cuenta. El primero de ellos es el tránsito promedio diario. Vamos a llamarla TPD. Cuando hablamos de tránsito promedio diario, nos referimos a la cantidad o número de vehículos que circulan en la vía durante determinado periodo, dividido entre el número de días que comprenden ese periodo. En función de eso, vamos a tener diferentes tipos de tránsito promedio diario. El primero es el tránsito promedio diario semanal, que no es sino la cantidad de vehículos que se cuenten en la vía entre el número de periodos de la semana. ¿Cuánto es el número de periodos de la semana? 7 días. Y eso pues me va a dar cantidad de vehículos por día. ¿Ok? Tenemos el tránsito promedio diario mensual, que es lo mismo, contar la cantidad de vehículos que circulan durante un mes y el número de días de ese periodo del mes pues sería 30 días. De igual manera vamos a obtener número de vehículos por día. Y tenemos el tránsito promedio diario anual, que es el número de vehículos que circularán durante ese periodo, que es un año, que serían 365 días. Y ahí tenemos pues también cantidad de vehículos por día respectivamente. Nótese que la diferencia entre una y otra pues va a radicar en el número de días en los cuales se tomaron para realizar el aforo o conteo correspondiente. En el semanal, pues 7 días, en el mensual 30 días y en el anual 365 días. Realmente de estos tres, pues el más utilizado es el primero, porque se tienen menor número de días. El análisis solamente es en una semana, ya es el que más se utiliza. Los otros, lo que es el mensual y el anual, a no ser que se tenga peaje, donde se hacen los registros de vehículos que cruzan una vía, pues lo que se hace es extrapolar los datos del semanal y por desviaciones estándar, pues proyectar el mensual y el anual. Sea uno, sea el otro o sea el anual, las unidades van a ser lo mismo, número de vehículos por día. Entonces esa es la diferencia entre los tres. El otro concepto que debemos de tener en cuenta es el concepto de vehículo comercial. ¿Ok? Este concepto de vehículo comercial también se denominan vehículos pesados o vehículos de diseño. Y son aquellos vehículos que tengan por lo menos 2 ejes y que comprenden los vehículos que realmente van a hacer daño al pavimento, que se consideran vehículos que pesen más de 3.5 toneladas. ¿Ok? Hay otras entidades, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá, que el concepto lo da ya no sobre 3.5 toneladas, sino sobre 4 toneladas. Pero normalmente el concepto global es que vehículos pesados, o vehículo comercial, o vehículo de diseño,
es aquel que pese más de 3.5 toneladas. Y ahí encontramos la gama de lo que son las busetas, lo que son los buses, lo que son las volquetas pequeñas, volquetas medianas, volquetas grandes, y toda la tipología de camiones, desde 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, y más de 5 ejes. ¿Ok? Entonces, eso es un vehículo comercial o vehículo pesado o vehículo de diseño. Tenemos otro concepto que es el concepto de vehículo liviano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vehículo liviano? Pues nos referimos a aquellos vehículos que pesen menos de 3.5 toneladas. De ahí está la gama de todos aquellos vehículos que son los automóviles, lo que son los camperos, lo que son las camionetas o las pick-up, lo que son las vans, etcétera. ¿Ok? El otro concepto es el concepto de carril de diseño. Cuando hablamos de carril de diseño, es el carril por el cual se espera pasen o circulen la mayor cantidad de cargas de tránsito de diseño. Normalmente en las vías, cuando hablamos de carril de diseño, nos referimos al carril derecho. ¿Ok? Entonces, tenemos otro concepto que es el concepto de periodo de diseño. Hablamos de periodo de diseño, aquel tiempo que transcurre desde que el pavimento entra en servicio hasta que ese pavimento alcance su índice de servicio final o terminal, o hasta que el pavimento preste completamente sus servicios a los usuarios. Entonces, a eso lo referimos como periodo de diseño. Normalmente para los pavimentos flexibles, estos periodos de diseño están alrededor entre 10, 12 o 15 años, en contraste con los pavimentos rígidos o de concreto, que por lo menos se debe tener un periodo de diseño de 20 años. ¿Ok? El otro concepto es el concepto de la serviciabilidad. Hablamos del concepto de serviciabilidad y de ahí surge el término de serviciabilidad inicial o índice de servicio inicial y serviciabilidad final o índice de servicio final o terminal. Este, pues, es el menor índice de servicio que puede ser tolerado antes de que un pavimento requiera rehabilitación. Ya hablamos de eso cuando nos referimos a la serviciabilidad en un pavimento. Cuando hablamos de serviciabilidad en un pavimento, hacemos el contraste, lo que es el índice de serviciabilidad presente o Present Serviceability Index en inglés, que es lo mismo. Y es un concepto que va de 0 a 5, donde 5 es el valor máximo. Es decir, que la serviciabilidad o índice de serviciabilidad presente va de 0 a 5. Y tenemos que ese servicio se presta a través de los años, es decir, del tiempo en el cual el pavimento está en servicio, o del tránsito, a medida que el tránsito fatiga ese pavimento. Entonces, para los pavimentos flexibles o rígidos, la serviciabilidad, hablamos de un pavimento con una serviciabilidad de 5,
aquel pavimento que tenga características como una mesa de billar, completamente lisa y perfecta. ¿Sí? Eso no existe. La serviciabilidad normalmente para los pavimentos flexibles o rígidos están del orden de 4.2, 4.5 aproximadamente, que es cuando el pavimento está recién construido. Inicia más o menos en ese valor. ¿Ok? A medida que va transcurriendo el tiempo, el pavimento va acumulando tránsito y se va fatigando y esa serviciabilidad va disminuyendo. ¿Ok? Va disminuyendo el servicio hasta obtener una serviciabilidad final que se considera alrededor de 2, 2.20 respectivamente. Entonces tenemos un índice de serviciabilidad inicial y tenemos un índice de serviciabilidad final o terminal. ¿Ok? Entonces el pavimento empieza a perder servicio porque va acumulando fatiga, va acumulando daños hasta que va a perder su servicio. Cuando nosotros vemos que llega a una serviciabilidad final, ese pavimento hay que mejorarlo. ¿Y cómo se mejora ese pavimento? Primero haciéndole mantenimientos alrededor de su vida útil. ¿Sí? Y si se llega hasta la serviciabilidad final, se mejora subiéndole ese servicio. ¿Y cómo se le sube ese servicio? Haciéndole rehabilitación a ese pavimento. ¿Ok? Hasta subirle el servicio, obviamente no hasta la serviciabilidad como si fuera nueva, pero sí sube el servicio, se mejora el pavimento y sigue el mismo ciclo. Presta el servicio hasta llevarlo nuevamente a una serviciabilidad final. Nuevamente el pavimento hay que volverlo a rehabilitar, se le vuelve a subir el servicio y así sucesivamente. A esto es lo que llamamos serviciabilidad. O en inglés, serviceability. ¿Ok? Le hablaba de periodos de diseño. Entonces, pues realmente los periodos de diseños recomendados por el INVIAS para las vías en Colombia van a depender del tránsito de diseño. Y hay unas categorías de vías. La categoría 1 se considera categoría de vías de suma importancia, bastante importante, que son aquellas vías de gran tránsito tipo autopistas, tipo vías interdepartamentales de altísimo tránsito, lo que nosotros llamamos vías primarias, cuyo TPD es al menos de 5.000 vehículos por día. Para ese tipo de vía se recomienda un periodo de diseño de 20 años. Está la categoría 2, que es aquella categoría que son los caminos intermunicipales, las que nosotros denominamos vías secundarias o vías colectoras, cuyo TPD se tiene desde 1.000 hasta 10.000 vehículos por día. Para ese tipo de vías secundarias se recomienda un periodo de diseño de 15 años. Tenemos las vías de categoría 3, que son aquellas vías que son caminos que nosotros, o antes se conocían como caminos vecinales, que comunican corregimientos, que comunican municipios entre sí, que son vías de menor importancia, las cuales nosotros en nuestro medio conocemos como vías terciarias, que tienen un TPD inferior a 1.000 vehículos por día. Para ese tipo de vías se recomienda periodo de diseños de 10 años. Y está la categoría 4, que son aquellas categorías de pavimentos que tengan innovaciones o pavimentos especiales, con tránsitos máximos de 10.000 vehículos por día. Pues en ese caso vamos a tener periodos de diseño variables desde 10 a 15 años.
Ok, estas son las recomendaciones que da el INVIAS. Entonces, ¿qué necesitamos o qué hablamos o qué necesitamos conocer cuando hablamos de diseño de pavimentos? Primero, en cuanto al tránsito de diseño, en el diseño de pavimentos necesitamos conocer cuál va a ser el número de ejes que van a circular en la vía por carril. ¿Cuál va a ser la distribución de ese número de vehículos y número de ejes clasificados en diferentes grupos de carga por el carril de diseño durante el periodo de diseño? Y segundo, necesitamos saber cuál es el efecto destructivo que van a tener esos vehículos o ese tránsito desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estructural del pavimento, clasificados en magnitud, clasificados en cantidad o número de ejes de cada camión. ¿Ok? Entonces, necesitamos determinar las características de las cargas del tránsito. Hablamos de tránsito mezclado cuando realizamos un conteo y nos damos cuenta que dentro del tránsito que contamos hay una mezcla de diferentes tipos de vehículos, desde automóviles, desde buses, desde camiones, ¿sí? Entonces necesitamos conocer cuál de esos tipos de vehículos estamos contando. Segundo, necesitamos saber cuánto es la carga por eje que está circulando en la vía. Tercero, de esos vehículos que estamos contando, necesitamos saber, principalmente cuando nos referimos a buses y camiones, cuántos ejes tiene cada vehículo. Si tienen 2 ejes, si tienen 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, etc. Necesitamos conocer la presión de inflado de las llantas de esos vehículos. Necesitamos conocer la velocidad de operación o velocidad de diseño de la vía que vamos a diseñar. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta que para ese tránsito de diseño hay una variación en cuanto al volumen de tránsito. Y esa variación está referida a que el volumen de tránsito es diferente por dirección. Vamos a encontrar que hay un tránsito en una dirección y un tránsito en otro sentido o otra dirección. Vamos a encontrar que hay tránsitos por carriles, dependiendo del número de carriles que tengamos en la vía. Y vamos a encontrar también que el tránsito va a variar, obviamente, durante el transcurso del tiempo. Y que ese tránsito debemos de hacer una proyección durante el periodo de diseño de ese pavimento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un vehículo liviano. ¿Consideran esto ustedes como un vehículo liviano? No. Pues sí, quizá la carga no. No. ¿Sí o no? No por el peso que lleva arriba. No, por el peso que lleva arriba. Sí, pero correcto. un vehículo liviano. Este es el principal problema que tenemos en las vías en Colombia. Que tenemos una configuración de un vehículo, pero el uso que se le da a ese vehículo no es el adecuado. Caso típico de los vehículos livianos, como el que les estoy mostrando, que lo utilizan para cargas. Caso típico de los camiones de 2 ejes pequeños y grandes, que son camiones que están configurados para una carga, pero cuando un dueño de ese camión se da cuenta que el peso máximo de ese camión se le llena solamente medio camión, lo que hace es reforzar los flejes de esos camiones para que se pueda llenar en volumen independientemente del peso. Ok, entonces estamos simulando que ese camión tiene máximo tanta carga, pero el dueño le duplica o le triplica la carga
lo que nos genera mayor afectación en las vías en Colombia. ¿Sí? Y son los camiones que más daño ocasionan a los pavimentos y vías en nuestro país. Entonces, es una consideración que se las dejo para que la analicen y la piensen. Una cosa es lo que se está haciendo supuestamente y otra cosa es lo que realmente sucede en campo. Hay dos maneras de determinar el tránsito de diseño. Cuando hablamos de tránsito de diseño, hay dos maneras de hacerlo. La primera es empleando cargas equivalentes por eje, y esas cargas reales de los vehículos se transforman a ejes de referencia. Y vamos a encontrar diferentes tipos de ejes de referencia. Tenemos ejes de referencia de 8.2 toneladas, que surgió del ensayo vial de la AASHTO. Tenemos ejes de referencia de 11 toneladas, ejes de referencia de 13 toneladas, ejes de referencia de 15 toneladas, etc. El más utilizado a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y a nivel de Colombia, es el que surgió de las investigaciones de la AASHTO, que es eje de referencia de 8.2 toneladas o 80 kilonewtons o 18.000 libras, 18 kips. Eso es lo mismo. Cuando nos referimos a eje de referencia de 8.2 toneladas, es lo mismo que 80 kilonewtons, es lo mismo que 18.000 libras. ¿Sí? Y es el procedimiento más utilizado a nivel global, en América, en Latinoamérica, y el más utilizado en Colombia para el diseño de pavimentos. Entonces, aquí surge el primer tipo o tipología de tránsito de diseño, que es a través de número de ejes equivalentes de carga de eje de referencia, y para nuestro caso 8.2 toneladas. ¿Ok? Y es el más utilizado en Colombia, el que más vamos a utilizar. El segundo tipo de tránsito de diseño son los llamados espectros de carga. Y se utilizan principalmente para el diseño de pavimentos rígidos, principalmente cuando se están diseñando por la metodología de la Portland Cement Association. Y ahí es cuando se utiliza y se hacen aforos de conteos de una muestra en campo con balanzas portátiles. De ese muestreo que se realiza, se hace pesaje. Entonces, con el pesaje, pues se pueden determinar las cargas reales por ejes simples, ejes dobles, ejes triples o ejes cuádruples. Y en función de esas cargas, se pueden hacer clasificaciones en función de ciertos rangos de cargas, lo que se denomina espectros. Entonces, este espectro incluye conteos de números de ejes en una serie de grupos de carga durante ciertos intervalos de tiempo prolongados y llevarlo hasta el periodo de diseño. ¿Ok? A eso nos referimos con el segundo tipo de análisis de tránsito, que es por espectros de carga. ¿Ok? Nos referiremos a este concepto cuando analizaremos la metodología de la Portland Cement Association de pavimentos rígidos. ¿Ok? Pero explicaremos la principal manera de tránsito diseño, que es ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Ok. Entonces, cuando hablamos de tránsito mezclado y estamos hablando de ejes de referencia, quiere decir que estamos contando toda la tipología de vehículos.
desde automóviles, vehículos de buses, camiones pequeños y hasta vehículos de camiones grandes, tipos tractomulas. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros analizamos toda esa cantidad de vehículos, en toda esa tipología de vehículos, vamos a ver que vamos a tener dificultad para su manejo, ¿sí? Porque no están unificados, hay mucha variación de vehículos. Todo lo que se hace es, toda esa tipología de vehículos de tránsito mezclado, convertirlo a un eje de referencia. De 8.2 toneladas, ¿sí? O 80 kilonewtons o 18.000 libras, ¿sí? Entonces convertimos todos a un solo tipo de ejes y de esa manera sí podemos unificar el tránsito de ese mezclado a ejes de referencia. Y para hacer eso, pues vamos a ver más adelante que vamos a utilizar unos factores equivalentes de conversión. ¿Ok? Para ello hay que tener en cuenta un concepto básico que es las configuraciones o tipos de ejes que tenemos en Colombia. En Colombia entonces tenemos los ejes simples, rueda simple, cuando nos referimos a un eje en cuyos extremos tenemos una sola rueda. ¿Ok? Tenemos el otro tipo de eje, que son los ejes simples, ruedas dobles. Y es que tenemos un eje, pero en cuyos extremos tenemos un par de ruedas. ¿Ok? Tenemos los ejes tándem, también denominados ejes dobles, que son ejes dobles, ruedas dobles. Cuando tenemos dos ejes juntos o anclados, en cuyos extremos tenemos un par de ruedas. Y tenemos los ejes triples, también denominados ejes tridem, rueda doble, en cuyos extremos tenemos tres ejes juntos, en cuyos extremos pues tenemos un par de ruedas, ¿ok? En cada eje. Un ejemplo, pues, en un camión, cuando tenemos un camión, este es eje simple, este que vemos aquí es un eje tándem o doble, y este que tenemos aquí es un eje triple o tridem, ¿ok? Cuando los ejes simples son delanteros o direccionales, son ejes simples, ruedas simples. Normalmente cuando el eje simple no es delantero, sino que está hacia la parte de atrás, se considera como eje simple, rueda doble. ¿Ok? Veamos entonces los otros conceptos básicos que tenemos
en Colombia, que son los diferentes tipos de vehículos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O está claro? Ingeniero, ¿me voy a repetir, por favor, los, en el ejemplo del camión que hizo? Déjenme estar. Cuando nos referimos a ejes simples que están en la parte de adelante o parte direccional, estamos hablando de ejes simples, ruedas simples, ¿sí? Pero cuando ese eje simple no es direccional, sino que está hacia la parte de atrás, ahí nos referimos que es un eje simple rueda. Ingeniero, Dígame. no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. ¿Ok? Veamos cuáles son los diferentes tipos de camiones que tenemos en Colombia. Entonces, tipos de vehículos y camiones en Colombia. Entonces, en Colombia, a los autos lo vamos a denominar con la letra A de auto. ¿Y qué encontramos dentro de los autos? Encontramos los automóviles, encontramos las pick-up, que son las mismas camionetas de Platón. Encontramos las sub. ¿Saben cuáles son las sub? Los camperos. No, los utilitarios, tipo camioneta Toyota Prado o Fortuner. ¿Ok? ¿Sabe cuáles son, cierto? Sí, Encontramos los camperos. Encontramos las vans. Recuerden que estos son los vehículos de menos de 3.5 toneladas. Se denomina con la letra A. Todos ellos. El otro tipo son los buses. Se van a denominar con la letra B. Y estos buses pues ya van a pesar más de 3.5 toneladas. Aquí encontramos lo que son las busetas. Encontramos lo que son los buses urbanos, tipo buses de Metrocinú, etcétera. Encontramos los buses municipales o intermunicipales, tipo los buses de Sotracorp, los buses que viajan a Cereté. Encontramos los buses interdepartamentales, tipo buses Rápido Ochoa, Brasilia, que viajan entre capitales principalmente. Encontramos los buses articulados,
Por ejemplo, tipo Transmilenio, tipo bus mío, tipo bus, qué sé yo, no sé cómo se llama el de Cartagena, el de Bucaramanga, el de Cali, etcétera, que son buses articulados. ¿Ok? Y ya estos son vehículos pesados, los buses. Y camiones se le denomina la letra C. Y ya aquí, pues, se clasifican en función del tipo de eje que tenga. ¿Ok? A esos camiones, ya cuando estamos hablando de camiones, se van a diferenciar en función de la cantidad de ejes que tenga. Entonces, a la letra C se le agrega un número. Y ese número se refiere al número de ejes del camión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un C2. ¿Qué es un C2? Es un camión de 2 ejes. Un C3, un camión de 3 ejes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué camión es este? Esto es un C2. ¿Qué tenemos aquí? Eje simple, rueda simple, porque es direccional. ¿Y qué tenemos acá? El mismo. Eje simple, pero como ya no es direccional, sino que está hacia la parte de atrás, normalmente, no siempre, normalmente es rueda doble. ¿Ok? Adicionalmente a eso, también vamos, esto es cuando los camiones son en un solo troque, es decir, no son articulados. Ya cuando los camiones son articulados, a la letra C se le adiciona la letra S. ¿Qué significa? Semi remolque. De igual manera, se le antepone una letra que me indica también el número de ejes. Por ejemplo, C2, S2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un camión de 4 ejes, es decir, un C4, pero articulado, que en la parte de adelante tiene 2 ejes y en la parte articulada tiene 2 ejes. Por ejemplo,
Aquí tenemos entonces un eje simple, rueda simple, eje simple, rueda doble, y un eje doble, rueda doble. ¿Sí? Entonces, C2, S2. ¿Ok? Articulado. Ya cuando el camión no está articulado, sino que está jalado o remolcado por enganche, tipo, no sé si han visto esas volquetas que traen un platón, un volco y atrás traen otro volco remolcado. ¿Sí las han visto? Sí, ingeniero. O por ejemplo, los trenes cañeros que traen varios camiones uno tras de otro. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una volqueta, por ejemplo, el caso típico de una volqueta que trae volco y trae remolcado otro volco atrás. En este caso, se utiliza la letra R. ¿Qué quiere decir? Remolque. ¿Ok? Acompañado también de un número que indica el número de ejes. ¿Está claro? ¿Me entendieron, chicos? Entonces, en función de esa nomenclatura, tenemos la siguiente clasificación de camiones en Colombia. Ya sabemos, pues, los automóviles cuáles son. Los buses, denominados con la letra B, de buses. Tenemos las busetas, carga máxima de 5-11 toneladas por eje. Tenemos los buses, tipo de buses intermunicipales, buses urbanos, carga máxima de 6 para un eje delantero y 11 para el eje trasero, ejes simples. Tenemos los buses intermunicipales, también llamados, interdepartamentales, también llamados buses metropolitanos, tipo Rápido Ochoa. Aquí están incluidos también los buses, esos de 2 pisos. Okay, carga máxima solamente pues, pasajeros, máximo 19-17 toneladas. Y están los buses articulados, tipo Transmilenio, que tienen máximo 33 toneladas de peso. ¿Ok? Están los camiones, ya en función de la tipología de ejes, tenemos el C2. El C2 lo clasificamos en 2 grupos. El C2P, que es un camión de 2 ejes pequeño, de 16 toneladas de carga máxima. El C2G, que es un camión de 2 ejes grande, ¿sí? De 17 toneladas máximo. Tenemos el C3, hablamos de C3, cuando el camión no es articulado, sino es un solo troque, máximo 28 toneladas. Pero también tenemos el C3 articulado, que es el C2S1, el máximo 27 toneladas, que es este. ¿Ok? Tenemos el C4, que es un camión de 4 ejes, 2 ejes delanteros, 2 ejes traseros, no es articulado, tiene un solo troque. Pero también tenemos el C4 articulado en sus 2 formas. El C2S2 tiene 2 ejes en la parte tractora y un eje tándem doble en la parte articulada, carga máxima 39 toneladas, una tractomula. Y lo tenemos también en su forma C3S1, muy escaso en nuestro medio, pero también existe. 3 ejes en la parte tractora, un eje simple, rueda simple, un eje tándem
rueda doble, y un eje simple, rueda doble, en la parte articulada, carga máxima 31 toneladas, una tractomula. Tenemos el C5, que normalmente los C5 son articulados en su forma C3S2, 3 ejes, parte tractora, 2 ejes, parte articulada, carga máxima 50 toneladas, y mayores a C5, en este caso tenemos un C6 articulado, que es un C3S3, carga máxima 52 toneladas, una tractomula, de 3 ejes, parte tractora, un eje simple, rueda simple, un eje tándem, rueda doble, y un eje triple o trident en su parte articular. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos toda la tipología de buses, desde buses urbanos, buses escolares, buses municipales y buses articulados. Todo esto está dentro de la categoría de buses. Que recuerden que los camiones o vehículos pesados son los buses. Cuando hablamos de vehículos pesados o vehículos comerciales nos referimos a buses y camiones. Los camiones, los C2, en su tipología C2P, ¿sí? Tenemos un camión militar C2P pequeño y tenemos un camión C2G, camión de 2 ejes. Este es un eje simple, rueda simple, y esta acá en la parte trasera tenemos un eje simple, rueda doble. Tenemos los C3, sin articular. Aquí tenemos un camión de entrega, C3, un eje simple, rueda simple y un eje tándem. Camión militar, un eje simple, y aquí vemos que tiene un eje simple, rueda simple, ya aquí varía. Sí, aquí hay una excepción. Aquí tenemos una volqueta, una Volvo A25, un C3, tenemos un eje simple, rueda simple, y tenemos un eje tándem, rueda simple. Tenemos una doble troque, que la que denominamos volqueta doble troque, eje simple, rueda simple, y eje tándem o doble, rueda doble. Tenemos los C4, que ya normalmente son camiones articulados. Aquí tenemos un camión, un C2, S2, ¿sí? Rueda simple, eje simple, rueda simple, eje doble, eje simple, rueda doble, y eje tándem, rueda doble. Aquí tenemos un C2, S1, eje simple, rueda simple, eje simple, rueda doble, y eje simple, rueda doble, ¿sí? C2, S1. Un camión de bomberos, también C2, S1. Eje simple, rueda simple, eje simple, rueda doble, y eje simple, rueda simple, eje simple, rueda simple, y eje simple, rueda simple. Aquí tenemos un C2, S2, que es el camión articulado del C4, C2, S2. Eje simple, rueda simple, eje simple, rueda doble, y eje tándem, rueda doble. Aquí tenemos un C3, S2, comúnmente llamado C5, ¿sí? Entonces es un C3, S2. Eje simple, rueda simple, eje tándem o doble, rueda doble, y eje tándem, rueda doble. Tenemos un C mayor a C5, en este caso un C6, en su tipología articulada, que es un C3, S3,
eje C3, S3. Tenemos eje simple, rueda simple, eje tándem, rueda doble, y eje tridem o triple, rueda doble. ¿Ok? ¿Cómo se llamaría este? C7. Un mayor a C5, en este caso tenemos un C7 en su tipología articulado, que es un C3, S4. Realmente el nombre es un C3, S4. Tenemos eje simple, rueda simple, eje tándem, rueda doble, y aquí tenemos un eje cuádruple. También se consideran, ya en Colombia ya hay bastantes ejes cuádruples que han venido introduciéndose al país. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, están las diferentes tipologías de camiones que podemos encontrar en Colombia. Pues entonces, van a ser grupos de 4, por favor. Eric Herrera. ¿Con quién te vas a hacer? Con Elian Morelo. Y Elian la verdad Moreno. todavía no sé con quién más. Todavía no sé con quién más, pero perdemos un momento. Elian Moreno, ¿y cuál otro? De un momento, estoy buscando con quién voy a trabajar. Bueno, Ángela Icardi. Ángel Aicardi. Sí, ¿Y quién más? ya, espérese un momento. Y Roberto Gamarra. Gamarra, ¿sí está aquí? Sí, Gamarra. Dígame, profe. Ok. Ángel Icardi, ¿estás aquí? Sí, profesor. Eric Herrera, ¿está aquí? sí, profe. Elian Moreno, ¿está? Presente, profe. Ok. Andrés Benavides. Presente, ingeniero. ¿Con quién te vas a hacer, Andrés? Con Camila Pinto, Dame un segundo. Camila Pinto. Dinaluz Jimeno, Dinaluz Jimeno. Daniela Llanes. Daniela Llanes. ¿Y quién más? 4, profesor 4. Ok. Dinaluz, ¿estás? Presente, profe. Camila Pinto, ¿estás? Aquí. Presente, profe. Daniela Llanes, ¿estás? Aquí, ingeniero. Ok, listo. Andrea Campo, ¿con quién estás? Ingeniero, con Arley Cadena, María Elvira Galvis y María Laura Un Pineda. segundo. Con Arley Cadena. Arley Cadena está aquí. Sí, ingeniero. Sí, ¿Con quién más? María Elvira Galvis, Dame un segundo. María Elvira Galvis, ok. ¿Con quién más? María Laura Pineda. María Elvira, ¿estás aquí? Sí, ingeniero. María Laura Pineda, ¿estás aquí?
Sí, ingeniero. Ok. Mauricio Carrascal, ¿con quién te vas a hacer? Profe, aún no sé, estoy mirando. Ok. José Manuel Coronado, ¿con quién te vas a hacer? Profe, estoy preguntando, ya, ahora le confirmo. Ok. Sebastián Argel, ¿con quién te vas a hacer? Con Natalia Rodríguez López, Dame un Javiera momento. Natalia Rodríguez López. Rodríguez, ¿estás aquí? Sí, profesor, sí está. Natalia Rodríguez. Aquí, profe. Está teniendo problemas de conexión. Aquí, profe. ¿Con quién más? Javier Alonso Ballestero. Ballesteros, ¿estás aquí? Profe, aquí estoy, me confirma, porfa. Ok. ¿Y quién más? Y no sé quién más, profe, todavía no sabemos el otro integrante. Fue Adriana Narrala. Profe, sí me escuchó. Narrala. Sí, profe. Ahí estaríamos los 4. Sí, Nati, sí se te escucha. Natalia. Ya sabes, Natalia, estás con Ballesteros, Sí, con señor. Argel y con Rodríguez. Y con Narrala. Ok. Señor. Listo. Edgar García, Aquí, profesor. ¿con quién te vas a hacer? Cristian Montes, Cristian Montes. Robert Martínez. ¿Cómo? Robert Martínez Robert Martínez. y Sharon Rendón. Sharon Rendón. Sharon, ¿estás? Sí, profe. Cristian Montes, ¿estás? Sí, ingeniero, aquí. Robert Martínez. Estoy presente, profe. Ok. Gustavo Spitia. Sí, ingeniero. Gustavo, ¿con quién te vas a hacer? Con Yaniel Casolano, Miguel Osorio. Dame un segundo. Miguel Osorio. Miguel, ¿estás aquí? Presente, ingeniero. Solano. Yanielka. Hola, aquí. ¿Y con quién más? Y Mauricio Carrascal. Mauricio. Sí, ahí estoy. Ok, listo. María Angélica Marzola, ¿con quién vas? Con Guadalupe Ortiz, Camila Lozano y Carol Martínez. Ortiz, Guadalupe, ¿sí estás? Claro, ingeniero, aquí estoy. ¿Con quién más? Carol Martínez y Camila Lozano. Caro Martínez, ¿sí estás? Hola, ingeniero, sí. ¿Quién más? Camila Lozano. Camila, Aquí, ¿estás? ingeniero. Sí, señor. Okay. Listo. Jesús Guerra, ¿con quién vas? Estoy con Pontón, Juan Sebastián Pontón. Dame un segundo. Con Pontón. Pontón está por ahí. Pontón. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ok. ¿Con quién más? Con Eduardo Negrete. Eduardo Negrete no vino. Aquí estoy, profe. Ando un poco Entraste tarde. Sí, claro, profe. ¿A qué hora entraste? Profe, como a las 6:10. A esa hora estaba llamando yo lista. ¿Y quién más? Y Héctor Ruiz. Héctor, ¿estás aquí? Sí, señora, aquí estoy, bro. Ok.
Listo. Usta. Ingeniero, estoy con Coronado, pues. Con Coronado. Coronado, ¿estás? Sí, ingeniero, aquí. ¿Y con quién más? Ya los dos, pues. Astrid Carolina, ¿estás por ahí? Astrid Carolina, Genei. Aquí estoy. Astrid, ¿tiene grupo? No. Bueno, O sea, soy con Valentina Valderrama, pero nada más. no, Valentina no está. Astrid Carolina, te haces con Coronado y te haces con José Rodolfo Busto, ¿viste? Ok, ingeniero. Listo. ¿Qué tienen que hacer? Primero, sobre lo que acabamos de lo que les acabo de decir, que es lo concerniente a la tipología de vehículos, automóviles y buses que circulan por las vías en Colombia. Me van a hacer un trabajo en donde van a realizar un registro fotográfico, en donde las fotos queden bien, obviamente, de toda esta tipología de vehículos que las acabo de decir. ¿Ok? Y obviamente, pues, viene explicado si es un C2, S2, si es un C3, S3, si es un C2 normal, pequeño, si es un C2 grande, si es un bus intermunicipal, si es un bus urbano, si es una buseta, si es una pickup, si es una sub, si es un automóvil. ¿Ok? Y en la foto, obviamente, la foto me la van a colocar con fecha. ¿Sí? ¿Saben ponerle fecha a la foto, cierto? Sí, claro, profe. Entonces, eso me lo revisan en ese grupo de 4. ¿Ok? Ingeniero, ¿cuántas fotografías serían? No sé, todas las tipologías que les acabo de explicar. ¿Ya? Por lo menos una foto por cada vehículo que les acabo de decir. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Entonces, Sí. un trabajo bien presentado, con introducción, con pues su contenido y lo que respecta a la tipología o clasificación de estos vehículos. Bueno, van a entrar para la próxima clase a la página web del INVIAS, que es www.invias.gov.co. Profe, una pregunta. Por ejemplo, si de pronto no alcanzamos es decir, no es que no alcancemos. Por ejemplo, yo vivo en Vereda y pues acá, ajá, ¿cómo hago para conseguir algunos carros que de pronto no pasen? ¿Tú estás solo? No, profe, pero sé que Bueno, mis compañeros también. te figuró coger los registros fotográficos de tus amigos y tú eres el que vas a hacer entonces todo el informe. Listo, profe. Profe, ¿este trabajo para cuándo es? Para el viernes. ¿Ok? Bueno, van a ingresar, están viendo la pantalla. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Van a ingresar a la página del INVIAS. En normativa, aquí donde le estoy señalando, van a ingresar a documentos técnicos, que es el último link. Al hacer link en documentos técnicos,
Él les va a arrojar toda la serie de documentación técnica que tiene el INVIAS, y se van a ir al último, donde dice volúmenes de tránsito. Contiene todo lo relacionado a aspectos de conteos o aforos de vehículos de las carreteras que hacen parte de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS. ¿Ok? Entonces se bajan toda esa serie de archivos que tienen ahí. ¿Ok? Aparte de eso, los que puedan van a ir a las oficinas del INVIAS. ¿Sabe dónde quedan las oficinas del INVIAS? No, ingeniero. No, ingeniero. ¿Sabe dónde queda el estadio de béisbol? Sí, señor. Diagonal al estadio de béisbol hay un edificio de 2 pisos con unas rejas afuera. Sí, en todo el frente. Sí, ingeniero. Que tiene una portería. Un edificio grande de 2 pisos. El único edificio de 2 pisos grande que tiene rejas es ese, el INVIAS. O si no, pregunta, que está ahí al frente del estadio. Van a entrar a las oficinas del INVIAS, van a hablar con la secretaria y le van a pedir el favor de que les preste las cartillas de volúmenes de tránsito. Entonces ella le saca varias cartillas. De esas cartillas cogen los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia. Cada cartilla tiene una parte introductoria que les indica la tipología de vehículos que se utilizan, que es un TPDS, que es un camión C2, que es un C13, un C4, que es el capítulo 1, capítulo 2. Esa parte introductoria le sacan copia. ¿Ok? Que es lo que les acabo de explicar. Y lo otro es, por cada departamento, la cartilla trae un mapa de la red vial que hace parte de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS de ese departamento. Le toman foto, copia a ese mapita por departamento. Y aparte de eso, trae otras hojas que son los registros históricos de los volúmenes de tránsitos de todas esas vías de ese departamento. ¿Ok? Entonces, normalmente las cartillas, por ejemplo, si es la cartilla del año 2005, se tienen registros históricos de 10 años hacia atrás. Y así sucesivamente. Cada cartilla tiene por lo menos 10 años de registros históricos. Entonces, esos paqueticos de registros históricos y el mapa de los 3 departamentos de Córdoba, de Sucre y Antioquia, le sacan copia. ¿Entendieron? Ingeniero, todo este trabajo sería para el viernes. ¿Cuál todo ese trabajo? O sea, ir también a la oficina de envías y todo eso. Sí, es que ir a la oficina del INVIAS no es trabajo. El trabajo es el que le estoy pidiendo. ¿Ok? Profe, una pregunta, y los que vivimos por lo menos en otro lado de Montería, pues podemos decirle a los compañeros que vayan, que nos pasen la información. Claro. Claro que sí. Sí, no es que cada grupo vaya, pues pueden delegar a alguien que vaya a hacer esa vuelta. ¿Ok? Ok. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? Bueno, lo otro es, usted tiene calculadora, ¿cierto? Sí, ingeniero. En esa calculadora tienen unas funciones que son funciones estadísticas. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, por favor, miren o averiguan cómo manejan los datos de regresiones en sus calculadoras. ¿Sí? La calculadora, dentro de los manejos de datos estadísticos,
Ellas hacen regresiones lineales, potenciales, logarítmicas, exponenciales, etcétera. Entonces, miren dentro de la calculadora que tiene cada uno cómo se maneja esa funcionalidad estadística, ¿ok? Que la vamos y la van a necesitar. ¿Listo? Ingeniero. Listo. Sí, ingeniero. Listo. ¿Preguntas? Ingeniero, eso que me dio lo al correo de usted, el trabajo. El trabajo, el registro fotográfico de trabajo, sí, me lo mandan en formato Word, ¿ok? Hacen el informe en formato Word y me lo envían a mi correo institucional. ¿Listo? Ingeniero, eso debe enviarse antes de la clase. Eso debe de enviarse hasta las 6 de la mañana del viernes. Ok. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, dejemos ahí. Les deseo un buen día. Gracias. Ingeniero igual. Ok. Ingeniero.